Ya, entonces, les repito que los beneficios de la erradicación es en que se obtienen hatos libres de brucelosis, hay se paga mejor precio por los animales que no tienen brucelosis, hay un menor problema de contagio para los veterinarios, para los vaqueros y el personal que está en la estancia, y también, bueno, se disminuyen los riesgos de contagio para el hombre cuando se venden productos o subproductos de la leche, ¿no? Sus derivados de animales que son libres de brucelosis, pero que también hay los gastos que tiene que realizar el ganadero por la erradicación. O sea, las pruebas tienen un costo, ¿no? No son gratis. Tiene que mantener sus alambradas en buen estado, ¿no? Para que no entren y salgan los animales de la granja, ni entren animales que puedan ser positivos a brucelosis, ¿no? Entonces hay todos esos problemas que a veces hay, que tiene que sufragar gastos el ganadero, ¿no? Pero yo creo que son más los beneficios que los gastos que va a realizar, ¿no? Ya. Entonces, en rabia. Rabia es una enfermedad mortal y contagiosa producida por un virus que afecta a mamíferos de sangre caliente. Estamos hablando de mamíferos, no aves. Que afecta al sistema nervioso central. ¿Cuáles serán esos órganos del sistema nervioso central? A ver, una de mis parientes. Guzmán Alicia. ¿Está? Guzmán Alicia. Sí, Guzmán doctor. Alicia, ¿está? Ya, eso. Tiene que decir, estoy presente y me responde, ¿ya? Porque si no le voy a poner falso. ¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso central? A ver. Alicia. ¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso central? ¿Sabe o no sabe? Doctor, El encéfalo, cerebro y cerebelo. ¿Qué más? médula espinal. Ya, eso. A veces yo estoy hablando cosas que yo doy por sobreentendido, que ustedes saben. Entonces, si no saben alguna cosa, mejor complementen después de la clase, ¿no? O por ahí si es algo muy difícil, ya me lo pregunto, ¿no? Pero son cosas que ustedes ya han llevado en las materias anteriores. La rabia está distribuida en general en todo el mundo, aunque algunos países lo han erradicado. Se la conoce también como hidrofobia en canes, porque uno de los síntomas es que los perros no pueden tomar agua porque tienen parálisis mandibular, mal de caderas en bovinos porque se nota un movimiento anormal al andar de los bovinos, o también suchera, ¿no? Esos son los nombres vulgares, pero generalmente es rabia como la conocemos. Es producida por un virus del género Lisa. Lisa quiere decir rabia, Lisa virus. Esta es la familia, Rhabdo, que tiene forma de bala, género Lisavirus. Y hay cuatro serotipos de rabia. El serotipo 1, que es el virus de la rabia. El serotipo 2, que es, bueno, esta la tenemos en nuestro medio, ¿no? La rabia en bovinos y en perros y en vampiros. Después el serotipo 2, el murciélago de Lagos en África, igualmente el de Macola. Y hay otro serotipo 4 también en África que afecta al hombre, ¿no? Aunque todos los virus pueden afectar al hombre. Estas son las características morfológicas del virus, fíjense, como la punta de un proyectil tiene.
ese es el diámetro, en nanomicras se mide. Tiene forma de bala o bastoncillo y este es el peso molecular, bueno, no interesa mucho. Es un virus ARN, ¿no? Algunos virus ARN no son muy mutantes, ¿no? Por eso es que aparecen a veces serotipos, aunque este no es tan mutante como otros virus, ¿no? ¿Qué características culturales tiene? Se cultiva, como muchos virus, se cultivan en células de ratón en el cerebro, intracerebral, especialmente en ratones lactantes, ¿no? Y es una de las pruebas para el diagnóstico de rabia, la inoculación en ratones lactantes, intracerebral. También se puede inocular en embriones de pollo, y como que hay unas vacunas de pollo y pato, hay una vacuna suiza, o sueca creo que es desarrollada en embriones de pato. No, es muy buena vacuna, son solamente 4 o 5 dosis, ¿no? Pero en cambio la nacional creo que son 8 dosis, ¿no? También se cultiva en riñón de perro, ¿no? Esto es importante, las características de resistencia. Muere a la ebullición, se conserva muy bien en glicerina, pero es sensible, esto sí es importante, es sensible a los jabones y detergentes principalmente, bueno, y a otros desinfectantes, resistente al fenol. ¿Por qué es importante esto de que sea sensible a los jabones y detergentes? Porque cuando un perro le muerde a una persona, lo primero que se debe hacer es lavar la herida con agua y jabón. Cualquier jabón, ya sea en pasta o jabón líquido que tenemos a la mano, se lava bien y es muy sensible a eso el virus, ¿no? No es que vamos a eliminar totalmente la probabilidad de que ingrese el virus, pero se disminuye bastante, ¿no? Entonces, como veterinarios, cuando tenemos algún caso, debemos tomar en cuenta ese aspecto. En cuanto a la patogenia, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando el microorganismo entra al organismo animal? Por la mordedura, ya sea en el caso de bovinos, por la mordedura de un vampiro, el virus llega a las fibras musculares, atraviesa la piel, ¿no es cierto? Llega a las fibras musculares y luego, por supuesto que inclusive en las fibras musculares hay terminaciones nerviosas, ¿sí? Y agarra un nervio, ¿sí? Y de ahí comienza el virus a desplazarse aproximadamente a 1 milímetro por día. Otra cosa importante a tomar en cuenta, ¿no? Para saber más o menos en qué tiempo puede llegar ese virus al sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, si es en la cabeza, no crean que aquí en la parte de la cabeza, en el hueso, no hay terminaciones nerviosas. Hay. Por eso, por ejemplo, si ustedes se tocan la cabeza, están sintiendo que se están tocando en esa zona. ¿Por qué? Porque hay, si ustedes recuerdan por anatomía, hay unos pequeñas perforaciones en el hueso por donde están pasando vasos sanguíneos y también nervios, ¿no? Entonces, una mordedura aquí en la cabeza está a una distancia de no más de 15 milímetros en línea recta, ¿no? De 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, si a una persona le muerde en la cabeza, por ejemplo, no va a tardar más de 15 días en declararse los síntomas, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el virus puede llegar a los órganos del sistema nervioso central donde esté más próximo, ¿no? Si es en la espalda, pues bueno, va a llegar a la médula espinal, ¿no? O en la cabeza al cerebro o al cerebelo, depende de dónde sea la mordedura. Ya una vez que llega al sistema nervioso central, prácticamente no hay nada que hacer, ya se presentan los signos clínicos y la muerte es inminente. Es muy importante tomar en cuenta eso. ¿Qué signos clínicos? Ya les voy a contar varios casos que tuve en la práctica. ¿Qué signos clínicos presentan? Los perros pueden presentar dos formas.
¿no? La rabia muda o paralítica, como estamos viendo en este caso, ¿no? Hay incoordinación, micción frecuente, no toman agua, se deshidratan, hay fotofobia, hay una aversión a la luz, no pueden ver la luz, hay babeo, los animales tienden a aislarse, a estar solos, hay erección del pene. Con estos síntomas pueden durar 1 a 3 hasta 4 días, ¿no? También se observa marcha tambaleante. Es muy claro cuando un perro está con rabia, ustedes lo van a ver andar y especialmente los miembros posteriores se tambalean, ¿no? Esa es la rabia paralítica. No hay mucha agresividad en esta rabia. Pero en la rabia furiosa sí, ¿no? Y hay una cosa, en nuestro medio han ocurrido casos graves de que inclusive veterinarios se han infectado por rabia pensando que el perro se tragó algún objeto y no puede cerrar la boca. Entonces introdujeron la mano, o a veces las personas han introducido la mano y se han infectado de esa manera con rabia, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo primero que tenemos que pensar, dada la gran incidencia de rabia en nuestro medio, un perro que tiene estos signos clínicos, pensar en rabia. En la rabia furiosa hay inquietud, falta de apetito, ojos vidriosos. Un perro con rabia, los ojos van a ver que es totalmente diferente la mirada, ¿no? Igual como esas personas que están drogadas, parecido. Ojos vidriosos, agresividad, o sea, atacan a todo lo que ven, ¿no? A todo objeto que se mueve, atacan. El ladrido de un perro con rabia es muy especial, ¿no? Es raro. Hay babeo, caminan sin rumbo, hay parálisis del tren posterior y luego la muerte. Y ocurre en el mismo tiempo, en 4 a 5 días, ¿sí? Con esos síntomas. Ya. En bovinos y caprinos, por supuesto que también predominan los signos nerviosos, ¿sí? En bovinos y caprinos hay inquietud, rechinar de dientes, excitación, agresividad, salivación excesiva, dolor abdominal, parálisis y muerte, ¿no? En caballos puede confundirse a veces con tétanos, aunque no hay esa rigidez que se observa en tétanos, ¿sí? Pero los caballos pueden mostrarse agresivos, sienten escozor y se van rascando en cualquier objeto que encuentran. Y en el caballo no hay vómito en el caballo, pero en esta enfermedad sí se puede ver que hay regurgitación de los alimentos y salen los alimentos por las fosas nasales, ¿no? Luego viene ya la parálisis y la muerte, ¿no? Entonces no nos olvidemos que todas las especies son susceptibles. El diagnóstico. En el diagnóstico es importante la historia clínica. Esto es yo les voy a contar unos 3 problemas que tuvimos. La historia clínica, ¿no? Hay mordeduras de vampiros, hay historia de que un perro lo haya mordido, o hay historia de que no se vacunaron, ¿no? ¿Y qué signos clínicos se observan en el animal? En el laboratorio hay varias pruebas que se pueden hacer, pero la prueba oficial, aquí lo pueden aumentar tal vez mejor. La prueba oficial y más confiable hasta ahora todavía es la prueba de inmunofluorescencia, ¿no? Que se hace de la muestra de algún órgano del sistema nervioso central. Generalmente se sacan pedazos del cerebro, pedazos del cerebelo y pedazos de la médula espinal, ¿no? Y se mandan al laboratorio. O si no, muchas veces, generalmente lo que se hace es mandar la cabeza. Si es de perro, gato, bueno, no es tan grande, ¿no? Pero traer la cabeza de una vaca ya es complicado y tenemos nomás que sacar cerebro, cerebelo a nivel de campo, ¿no? O mandar pedazos de esos órganos. Aquí en la ciudad lo que generalmente hacen es, inclusive si no son perros tan grandes, mandan todo, lo llevan todo el perro a una lab.
Ese laboratorio antes se llamaba Lilibet, creo que cada año van cambiando el nombre de ese laboratorio. Es un laboratorio del Estado, ¿no? Entonces, allá remiten las muestras y le hacen ese es el laboratorio oficial para el diagnóstico de rabia, ¿no? Y utilizan la prueba de inmunofluorescencia, ¿no? Y creo que en algún momento también utilizan la inoculación, esto es biológico, la inoculación en ratones lactantes, ¿no? Cuando hay alguna duda a la prueba de inmunofluorescencia, se debe hacer la inoculación en ratones lactantes. Inoculación de esas muestras, ¿no es cierto? Después hay otra coloración de Zeller, que es fácil, fácil de poder observar los corpúsculos. Por inmunofluorescencia se detectan los corpúsculos de Negri, ¿no? También hay laboratoristas especializados en solamente el diagnóstico de rabia, ¿no? Los que están en una lab, los que están haciendo prácticas van a ver que hay un solo colega veterinario que está a cargo de rabia. Hay otra coloración, la coloración de Zeller. Yo alguna vez utilicé esta coloración, pero no siempre se puede conseguir. Bueno, hay otras enfermedades que se parecen a rabia, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy frecuente, confundir con moquillo canino, ¿no? He tenido varios casos de consultas de mis colegas donde ven cierta agresividad del perro y debilidad del tren posterior. Entonces yo les digo, no, lo primero que tienen que pensar en rabia, aíslenlo al animal, obsérvenlo durante 10 a 14 días, no lo manejen, ¿no? Porque va a haber siempre el riesgo de que se infecte a alguna persona con la enfermedad, ¿no? Bueno, la intoxicación es por estricnina, porque a veces hay babeo, ¿no? Puede confundirse, pero son un poquito diferentes esos ataques, ¿no? En equinos con tripanosomiasis, porque hay debilidad también en tripanosomiasis del tren posterior, en tétanos, un poco, y algunas intoxicaciones. En bovinos por hipocalcemia, porque pueden caer los bovinos, especialmente las vacas de alta producción de leche, pueden tener hipocalcemia y estos animales caen al suelo, igual que la cetosis, ¿no? Y algunas intoxicaciones. Ahora hay también las pruebas de PCR. Aquí pueden agregar PCR, aunque todavía no están oficialmente autorizadas. Pruebas de PCR inclusive están haciendo hacen la saliva, ¿no? De los animales sospechosos, pueden hacer la identificación mediante PCR, pero aún no está autorizado. Que deben ser pruebas posiblemente eficaces, pero o no están disponibles y no están autorizadas por organizaciones internacionales. El control. El control es muy importante en esta enfermedad de rabia, ¿no? El control de los transmisores o de los vectores, ¿no? Si estamos hablando, escuchen una cosa, estamos hablando de bovinos, va a ser importante el control de vampiros. Yo trabajé un cierto tiempo en el control de vampiros en una zona del Chaco chuquisaqueño. ¿Por qué? Porque había mucha mortalidad por rabia, inclusive animales vacunados seguían muriendo. Entonces el problema era que había muchos vampiros. Entonces se hizo una campaña, la OMS nos regaló, ¿cómo se llama? Redes para la captura de vampiros y el anticoagulante, ¿no? Entonces hicimos una campaña en la provincia de Hernando Siles y Luis Calvo de Chuquisaca y se disminuyó bastante la población de vampiros, ¿no? Y disminuyeron los problemas de rabia, ¿no? Y ese mismo problema ahora se está enfrentando aquí en la zona de la Chiquitanía, ¿no? Los problemas de rabia han ido aumentando en esta zona y está subiendo más hacia el Beni ahora, creo, ¿no? Y el problema es que esos ganaderos no vacunaban contra rabia, ¿no? Un chequeo que hicimos con el doctor Ariel Loza, fuimos a ver cuál era el problema de mortalidad en bovinos en esa zona, y viendo en el terreno los animales, que habían animales mordidos por vampiros, nos llevó a pensar en que el problema era rabia.
Y por supuesto esos ganaderos no vacunaban contra rabia, ¿no? Aparte de otros problemas que detectamos, ¿no? Entonces es importante en bovinos hacer la vacunación, pero también hacer el control de los vampiros, ¿no? ¿Por qué? Porque si un animal es mordido por 2 o 3 vampiros, pues aunque esté vacunado pueden vencer las defensas y producir la enfermedad, ¿no? En perros, ¿qué se hace? Todo, escuchen bien, todo perro que haya mordido a una persona es sospechoso. Aquí en nuestro medio debemos conceptuarlo como sospechoso a rabia. No interesa si fue vacunado o no, ¿ya? Porque la vacuna tampoco nos asegura un 100% de protección, ¿no? Y hay que observarlo. Bueno, pueden observar, en la clínica veterinaria deben tener un lugar aislado, en las clínicas veterinarias, o llevan ahí el centro de control ahora de la alcaldía, pueden averiguarlo dónde está, donde se llevan los perros sospechosos a rabia. No sé si las perreras en este momento están funcionando. Antes, cuando funcionaba la perrera en la facultad, iban a hacer la captura de perros callejeros y los traían ahí al centro de observación de rabia, ¿no? Y algunos perros que presentaban síntomas en el hospital se los observaba, ¿no? Bueno, esos perros callejeros, por supuesto que son potenciales peligros para la difusión de la rabia, ¿no? Entonces lo que se hacía era, se capturaba a esos perros, se los mantenía creo que 72 horas en la perrera. Si no venían sus dueños, se los eliminaba, ¿no? Pero después vinieron las sociedades protectoras de animales, que por qué los eliminan, una serie de problemas, ¿no? Y bueno, afectó un poco al prestigio de la facultad, ¿no? Y los conservacionistas de los animales, no entendían que esos perros, si los soltábamos a la calle, nuevamente iban a ser en cualquier momento infectados de rabia, ¿no? Y el peligro era que podían morir personas. O sea, ahí estaba en juego ya la vida de las personas, ¿no? Pero difícil de hacerlas entender a esta gente, y se tuvo nomás que entregar la perrera a la alcaldía. No sé en qué situación en este momento está el control de los perros callejeros, ¿no? Ya no hay su trabajo en la alcaldía, doctor. ¿Cómo? Antes yo veía que capturaban perros y todo eso en los mercados y ahora nada. Claro. Pero ahora no sé en qué situación está. Yo no veo las perreras circulando por las calles ya. Bueno, ese control de perros callejeros es importante, ¿no? Hay que desarrollar campañas de castración de perros para que no se prolifere la población, ¿no? Y no hay otra alternativa que capturar esos perros. Si no aparece el dueño, pues se tendrá que eliminar, porque ¿cuál vale más, la vida de una persona o la vida del perro? Entonces hay que hacer un balance entre esas dos cosas, ¿no? Y por supuesto, la vacunación de los perros es importante, ¿no? La vacunación tanto en bovinos como en perros, ¿no? Pero también esos perros no deben estar en la calle. Eso es algo que tiene que entender el propietario de los animales, que el tener un perro es una responsabilidad. Creo que hay ahora una ley de tenencia de animales, pero que no se está llevando todavía, no se está ejecutando esa ley, ¿no? Ahora en humanos. En humanos es el problema, ¿no? Si un perro muerde cerca del sistema nervioso central, por ejemplo, en la cabeza o en la espalda, cerca de la columna vertebral, ¿no? En la médula espinal, a veces no va a dar tiempo para hacer la observación de 15 días, ¿no? Cuarentena de animales sospechosos durante 15 días los animales. No da ese tiempo, ¿no? Podemos estar al filo de jugar con la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, lo que se hace de inmediato, porque ahí el tiempo es oro, ¿no? Lo que se hace de inmediato es colocar suero hiperinmune contra rabia y al mismo tiempo colocar la vacuna, ¿no? Entonces el suero actúa directamente contra el virus, y
la vacuna va a llegar a formar anticuerpos, pero recién a los 15 días, 15, 16 días comienza la formación de anticuerpos propiamente protectores. Pero mientras tanto el suero puede detener la enfermedad, o al virus. Cuando está lejos del sistema nervioso central, por ejemplo, a una persona le muerde en la pierna o en la mano, bueno, da tiempo para examinar esos 15 días o observar al animal durante 15 días, es la cuarentena. Y si da positivo, bueno, hay que vacunar a la persona. Ya no se necesita suero, ¿no? Porque ¿qué tiempo va a tardar el virus si le muerde, por ejemplo, en la mano? Va a tardar 2 o 3 meses, ¿no? Mientras tanto, pues la vacuna va a formar anticuerpos y va a proteger, ¿no? Otra cosa importante en la prevención, si vemos a una persona, igual el veterinario, yo tuve el otro día que tomar medidas inmediatas de una señora que estaba pasando por cerca a mi casa, y un perro del vecino le mordió en el miembro anterior, en la pierna, y la señora sangraba, me tocó la puerta ahí y estaba sangrando la señora, entonces inmediatamente agarré agua y jabón y la lavé a la señora, ¿no? Y después el perro tuve que observarlo durante 15 días. Por suerte salió negativo, ¿no? Entonces lavar con agua y jabón o cualquier detergente que tengamos a mano es importante para disminuir la posibilidad de contagio, ¿no? Después ya hay que hacer la curación de la herida con antibióticos, yodo, etcétera, ¿no? Llevarlo a un centro de salud. Pero lo primero que podemos hacer o sugerir cuando vemos a una persona que ha sido mordida por un perro es que se la lave inmediatamente con agua, con bastante agua y jabón, ¿no? El tratamiento, no hay tratamiento. Creo que hasta el momento solamente una persona se ha salvado de rabia ya con signos clínicos en Inglaterra, ¿no? Después no hay reportes de personas que se hayan sanado de rabia, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver si tengo más. Ya. Ahora les voy a contar algunos casos que tuvimos de rabia. Cuando yo trabajaba en un proyecto de cerdos, teníamos un laboratorio y bueno, también nos dedicábamos un poco al control de vampiros y nos vacunábamos los veterinarios, ¿no? Con la vacuna que en ese momento eran 12 dosis, nosotros nos colocábamos 8 y cuando había un riesgo completábamos las 12. Y un día de eso aparece un campesino porque el lugar donde estaba el laboratorio es un lugar cerca donde hay campesinos y crían algún ganado vacuno, o también cerdos que siempre tienen los campesinos. Me aparece un campesino ahí y me dice, doctor, con unas heridas en la cabeza, por la cara, ¿qué le ha pasado? Le digo, mi chancha cuando estaba dándole maíz en su gaveta, me mordió. Y yo siempre, doctor, le doy todos los días, le doy su maíz ahí en su gaveta y nunca me ha pasado eso. ¿Y qué pasó con la chancha? Se ha ido al monte. ¿Qué significaba eso? Ya una sospecha, que el animal huya y se vaya lejos, ya es un signo de rabia. Todavía le pregunto, ¿alguna vez no le ha mordido un perro a esa chancha? Ah, sí, doctor, pero ya hace 3 meses. ¿Dónde le mordió? Ahí cerca de su pata. Entonces, era casi seguro que era rabia, ¿no? Entonces le digo, bueno, lo lavamos en ese momento con agua y jabón, bien, la herida, y le digo, váyase al hospital y que le pongan la vacuna para rabia. Del hospital me lo despachan nuevamente y le dicen, no tenemos vacuna, le colocaron solamente unos antibióticos, y no podemos hacernos cargo de su caso de usted, porque no hay vacunas aquí, no hay dónde conseguir. Y nosotros teníamos, de nuestro uso, teníamos vacunas ahí en el laboratorio.
lo que me tocaba a mí. Entonces yo comencé, le dije, bueno, y encargamos vacunas aquí a Santa Cruz. No habían vacunas, el suero tampoco. Entonces inmediatamente era cuestión de tiempo ya. Ya había pasado un día. Era cuestión de tiempo, entonces nos arriesgamos a vacunarlo al campesino, porque en el hospital no querían hacerse cargo. Tomando esos riesgos, nosotros lo comenzamos a vacunar, no todos los días, y justamente venían unos días de carnaval. Y le rogamos, le dije, señor, si usted se va a tomar un trago de chicha o cerveza, va a anular la vacunación. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Si una persona que está en tratamiento toma alcohol, anula la acción de la vacuna y se produce la infección, ¿no? Entonces le expliqué bien, no, señor, yo tengo mi hijito, no quiero morirme, porque le explicamos que era la rabia, que podía morirse. Y comenzamos la vacunación, todos los días le preguntaba, ¿no tiene dolor de cabeza? Porque uno de los signos clínicos de rabia en humanos es que comienzan con dolores de cabeza. Todos los días, dolor de cabeza no tiene. Venía puntual él y yo tenía que trasladarme 2 kilómetros, eran de mi casa. Tenía que trasladarme todos los días, feriados, sábados y domingos, para colocarle la vacuna. Llegó el día 15, por suerte no presentó signos, pero yo creo que estuvimos a como se dice, a un pelo de que se presenten los síntomas en ese campesino. Por suerte se salvó. Pero eso fue por la intervención rápida, por la decisión rápida que tomamos como veterinarios, porque los médicos humanos no querían hacerse cargo. Otro caso aquí en San Ignacio, me llama una colega y me dice, y eso fue el año pasado, sí, el anteaño, me dice, doctor, hay una niña que ha sido mordida en la espalda por un perro y que el perro se escapó y no lo pudieron agarrar y desapareció el perro. Fue donde el médico, ¿qué le dijo el médico? Le dijo el médico que tiene que traerlo al perro para saber si es rabia o no. Pero le dijeron, se ha escapado el perro, no hay. No podemos hacer nada si no hay el perro. Eso es una falta de conocimiento a veces de los médicos del problema de rabia, ¿no? En ese caso, igual como nosotros procedimos, deberían comenzar, sí, la vacunación y también el suero, pero no lo hicieron. Y esperaron 5, 6, 7, 10, 15, al día 18, la niña comenzó a presentar síntomas y murió, ¿no? Entonces, pero por lo menos la colega veterinaria les puso en alerta a los médicos que si muere la niña va a ser culpa de ellos. Así les digo, va a ser culpa de ellos porque ustedes deben comenzar la vacunación. Y eran tercos en decir, no, de que tenemos que agarrarlo al perro, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, cuando hay una mordedura cerca del sistema nervioso central, no podemos estar pensando en buscar al perro. O inclusive, que una persona ha sido mordida en la mano, pero que nunca apareció el perro, siempre va a haber el riesgo de que se haya contagiado de rabia. Entonces, hay que nomás vacunar, ¿no? Otra cosa, cuando el perro está presente y si la mordedura es en un extremo, una extremidad, ¿no? Bueno, hay el tiempo suficiente para hacer esta observación de 15 días, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué más tenemos? Otro problema aquí en Yabaré, en Remanso. Tuvimos un problemita en Remanso. Y ahí van a ver cómo la historia clínica es importante. En Remanso, Yabaré. No, Yabaré. En Yabaré, nosotros estábamos, ya iba a venir una pruebita sencilla. Estábamos nosotros los profesores en unas clases, en unos módulos de doctorado, y en ese periodo comenzaron a morir terneros y toretes en Yabaré. Era una época más o menos como esta, donde vamos a comenzar a tener sequía, ¿no? Y murieron como 10 toretes, ¿no? Caían al suelo y morían, nada más, ¿no? Pensaban que era intoxicación, ¿no? Porque algunos babeaban y morían.
y yo no tenía el tiempo suficiente para un poquito enfrascarme en ese problema y, y hacer el seguimiento, ¿no? Y justamente cuando terminamos los módulos de doctorado, llegaron los dos últimos terneros a la facultad para hacerles necropsia. Uno ya había muerto y el otro estaba ya por morir. Entonces ahí recién yo me puse a analizar, a ver los análisis. Les habían hecho pruebas de fibrinógeno, que es una prueba sencillita y fácil, barata, y todos los animales daban fibrinógeno aumentado. Pero en los hemogramas no había ninguna alteración, ¿no? Pero había la historia, todos los animales que enfermaron murieron. Entonces la mortalidad era de 100%. ¿Sí? Bueno, había otro profesor que era de patología, hicieron las necropsias. ¿Y qué es lo que encontraron? Corpúsculos de inclusión de IBR. Entonces yo hablando con él le digo, doctor, no podrá ser rabia esto. No, me dice, porque está claro los corpúsculos de inclusión de IBR, pero doctor, IBR no causa mortalidad del 100%. No, coleguita, esto es IBR y es IBR. Bueno, al llegar los últimos dos animales, hicieron la necropsia, sacaron las muestras para histopatología. La colega que ya falleció el año pasado, la doctora Griselda, me cuenta el problema y le digo, sin que sepa el tal doctor, no está en este momento, ya falleció, sáquele las dos cabezas y mándelo al IDB, porque aquí me da fibrinógeno aumentado, pero no hay alteraciones en el hemograma, entonces no puede ser una enfermedad bacteriana, le digo. Tiene que ser vírica. ¿Y cuál vírica puede ser? Podría ser rabia. Mandó los dos cerebros al IDB y los dos salieron positivos a rabia. Entonces, y en la historia clínica, ¿qué nos decía el colega que estaba a cargo de ahí? Que todos los animales habían sido vacunados. Pero cuando ya entramos a ver los detalles de cuáles animales fueron vacunados y cuáles no, estaban registrados los animales que habían muerto. A ver, el número 777, ¿fue vacunado? Ah, no, doctor, ese animal cuando estábamos vacunados, estábamos en la vacunación, se perdió en el campo, no lo hallamos, recién a los 2 días después lo encontramos. Este otro, no, este otro estaba muy pequeño todavía y no lo vacunamos. Y en ese momento ya estaba de 7, 8 meses. Este otro, o sea, todos los animales que habían enfermado y muerto, no se los habían vacunado por uno u otro motivo, ¿no? Entonces, la historia clínica tampoco nosotros podemos confiar demasiado, ¿no? Tenemos que entrar a muchos, si llevan registros, ver bien los registros, ¿no? Entonces, y además le digo, ¿han muerto animales por ahí cerca de con rabia? Ah, sí, de los menonitas, decían que estaban muriendo. Otra cosa para sospechar de rabia, ¿no es cierto? Entonces, es importante la historia clínica, los signos clínicos del animal que presenta, ¿no? Fue vacunado, no fue vacunado, ¿no? Para sospechar de rabia, ¿no? Y es un problema grave en nuestro medio, tanto en perros, inclusive antes de ayer estuve viendo un caso de una niña que murió en Cochabamba por mordedura de un perro rabioso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Stephanie. También el otro. Ya, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a otra enfermedad. Mastitis. Ya.
Ya. ¿Me están atendiendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos bien. ya. Entonces vamos a ver otra enfermedad de importancia en bovinos, que es mastitis. ¿Qué es mastitis? Mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, ¿no? Que se conceptúa una leche de buena calidad cuando las cuentas bacterianas están dentro de lo normal. Tiene buena estética, o sea, ¿qué color es la leche? Blanca, no debe ser roja ni verde, ¿no? Cuando los recuentos de células somáticas, ya vamos a ver después las pruebas, están también dentro de lo aceptable. Y no hay adulteración, a veces le echan agua, ¿no es cierto? Y la mastitis solamente es heredable en un 60, bueno, la predisposición a mastitis es del 60% en las vacas, ¿no? Y el 40% lo hacen los factores ambientales, ¿no? Entonces, vamos a hacer más énfasis en este factor ambiental, no tanto en el hereditario, pero sí en el ambiental. Ya les dije entonces que la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria que ocurre por varias causas. Pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, agentes químicos, traumatismos, golpes, choques, demasiado calor o frío también pueden producir mastitis, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la mastitis? No tenemos en nuestro medio una evaluación de mastitis, pero en Estados Unidos se han evaluado las pérdidas que ocasiona mastitis, ¿no? Y más o menos por vaca y año hay una pérdida de $175, ¿no? Y estamos hablando de un país, del primer mundo, donde las medidas de control de mastitis son buenas, ¿no? Por descarte de animales se pierde el 14%. Por la leche desechada, que está a veces de mala calidad, se desecha un 8%, se pierde un 8%. Y los tratamientos también, cuando está en tratamiento no se mandan las leches al mercado, ¿no? Ya implica otra pérdida de un 8%. ¿No? Y muchas veces la mastitis nos causa una reducción de la producción de leche hasta de un 70%. ¿No? Entonces, por todos esos motivos, por todos esos daños económicos, es importante el control que hagamos de la mastitis. Bueno, aquí tenemos las pérdidas de leche por causa de mastitis subclínica. No estamos hablando de la mastitis clínica que es mucho mayor, ¿no? O sea, la mastitis clínica que no se ve a simple vista. No hay una inflamación notable de la ubre, ¿no? No hay la presencia de grumos, pero ya está el problema de mastitis, ¿no? Entonces se puede medir mediante el recuento de células somáticas cuál es la calidad de la leche, ¿no? Por ejemplo, con 165,000 células somáticas, la pérdida es más o menos de un 5% de leche, ¿no? Esta cifra casi es normal, ¿no? En la PIL, por ejemplo, para clasificar como leche A, o sea, de primera, acepta este valor de 165,000, inclusive hasta 250,000 células somáticas por ml, que casi representa ya un 8% de disminución en la producción. Y conforme va aumentando esta cantidad de células somáticas, de 475,000 ya hay un 10% de pérdida, 675,000 un 12%, 920,000 un 15% y 1.200.000 un 18%, ¿no? Y si es más, por supuesto que va aumentando esta pérdida, ¿no? Entonces es importante mantener con buena salud las vacas que no tengan mastitis para
lograr índices de producción mayores, ¿no? Que va a beneficiar económicamente al productor, ¿no? Y es lo que la PIL hace ahora, ¿no? Los clasifica a los productores de leche por grupos, grupo A, grupo B. El grupo C, generalmente creo que sea ahí, no les recibe la leche, ¿no? Porque son leches ya muy contaminadas, que tienen muchas bacterias, ¿no? Entonces no es adecuada para el consumo. Y eso tienen que hacerle queso, generalmente, ¿no? Entonces ahí está la pérdida. En cuanto a las causas de mastitis, hay más de 140 especies de microorganismos que pueden producirnos mastitis, ¿no? Pero vamos a tocar lo más importante simplemente, ¿no? Y los tipos de mastitis. Hay una mastitis contagiosa, ¿no? Donde el 95% de estas mastitis es causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus agarictiae, Mycoplasma bovis y Corynebacterium bovis, principalmente estas bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias son importantes de controlar. Entonces, esta mastitis se contagia fácilmente a través de las ordeñadoras, de las manos de los ordeñadores, etc., ¿no? Y también entre vacas. Y esto ocurre durante el ordeño. Y la mastitis ambiental, que es producida por Streptococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella enterobacter. Entonces, esta mastitis está principalmente en el ambiente o en el suelo, ¿no? Escherichia coli está en el suelo mezclado con agua, ¿no? Y puede producirnos mastitis, ¿no? Y los microorganismos oportunistas, que son producidos por Staphylococcus coagulasa negativos, la transmisión ocurre, estos son habitantes normales en la piel. Hay estas bacterias en la piel y en algún momento pueden pasar a través de heridas de los pezones a la glándula mamaria, ¿no? Entonces, esto se llama oportunista. Si hay rasguños, lesiones en los pezones, estas bacterias están en la piel y van a penetrar por esas lesiones. Y las mastitis que se producen en forma esporádica pueden ser producidas por hongos, levaduras, ¿no? Y esto generalmente puede ocasionarlo el hombre. Por eso se llama iatrogénica. Iatrogénica quiere decir que el hombre los produce, ¿no? Entonces, al hacer tratamientos para mastitis, por ejemplo, estamos utilizando una cánula que no está bien desinfectada o no estamos desinfectando la punta del pezón adecuadamente, entonces podemos estar introduciendo hongos que están en el medio, ¿no? De igual manera, la Pasteurella, Maenemia hemolítica y otras bacterias son oportunistas o esporádicas. Muy rara vez se presentan, pero pueden haber, ¿no? Entonces, esas son las causas o los tipos de mastitis que hay, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, la mastitis, por supuesto, tiene una distribución mundial. No hay un establecimiento lechero donde no haya mastitis. Siempre va a haber. Lo que se trata es de que esta enfermedad esté en bajos niveles, ¿no? Por supuesto que es más frecuente en vacas de leche, ¿no? Y es la que ocasiona grandes pérdidas económicas en las granjas. Aquí hay problemas de internet ya. En vacas ya le dije que la transmisión se produce en muchos casos durante el ordeño o a partir del medio ambiente sucio, ¿no? Por eso es que es importante la limpieza, la desinfección de los ambientes en las lecherías. Entonces, ¿cómo se transmite la mastitis, ¿no? Ahí están las mastitis ambientales, ¿no? Que son especialmente el Streptococcus sp, los coliformes, o sea, la Escherichia principalmente. Cuando las vacas, no sé si tengo por ahí una fotografía, cuando las vacas se echan en el piso, muchas veces, y eso lo hemos visto en el prado, si se echan en el barro,
¿no? Un piso demasiado sucio, ahí están las bacterias y pueden penetrar fácilmente por los pezones, especialmente cuando después del ordeño, porque después del ordeño puede el esfínter del pezón queda abierto, ¿no? Si bien le ponemos, hay un sellador para evitar la entrada de bacterias, no se elimina totalmente esa posibilidad de que entre, ¿no? Entonces se echa la vaca y ahí entra en contacto con el barro y pueden entrar las bacterias por ahí, ¿no? Y las mastitis contagiosas son las que se producen de vaca a vaca, ¿no? Ahí están, ya dijimos, Staphylococcus aureus, Streptococcus aglastiae, Mycobacterium bovis y Corynebacterium bovis, ¿no? Entonces, esta vaca que es contagiosa, que está con mastitis, ¿no? Si no se desinfectan bien las pezoneras, o si es a mano, no se desinfectan bien las manos, el ordeñador está pasando a otra vaca a ordeñar y sin tomar las precauciones puede estar contagiando de mastitis a otra vaca, ¿no? Esas son las mastitis contagiosas, ¿no? Que son las más frecuentes. ¿Qué cosas, cuáles son los riesgos, cuáles son los factores de riesgo para mastitis, ¿no? Entonces los microorganismos, bueno, esto está dentro de la epidemiología, donde en la, ¿cómo se llama? En la epidemiología estamos, sí. Entonces los microorganismos penetran por la ubre, se multiplican, ¿no? Por los pezones, por supuesto, ¿no? El movimiento mecánico de la ordeña a mano o de cuando se ordeña a máquina, muchas veces favorece la entrada de los microorganismos, ¿no? Las lesiones en los pezones, muchas veces esa protección natural que tiene el animal en la piel puede ser heredable en un tercio solamente, ¿no? De resistencia a la mastitis, ¿no? Yo tenía la oportunidad de ver una vaca que producía 25 litros, 30 litros a veces al comienzo y que nunca enfermó mastitis. Pero cuando las crías nacieron, igual las crías enfermaban mastitis, ¿no? Entonces la resistencia genética a la mastitis no es tan grande, ¿no? Pero el manejo es también importante, ¿no? Si a un animal le damos raciones mal balanceadas, por ejemplo, en el Prado nos estaba ocurriendo eso, ¿no? Y comenzaron a aparecer muchas vacas con mastitis porque las raciones no eran adecuadas, ¿no? Les cortaron el balanceado durante 10 días y comenzaron a aparecer las vacas con mastitis, ¿no? Entonces, las raciones tienen que ser equilibradas y siempre ser constantes. No podemos dejar de darles un alimento de un momento a otro, ¿no? Es un problema, es un estrés que le estamos causando a ese animal en la alimentación. La mala ventilación, bueno, eso principalmente se ve en zonas frías, ¿no? Donde los ambientes son demasiado cerrados, influyen en la mastitis, ¿no? La higiene, los pisos deben estar siempre limpios y al final de la ordeña desinfectarse, ¿no? Los ordeños intermitentes es otra cosa que en el Prado también pudimos ver, ¿no? Hicimos unas 2 tesis de control de mastitis y los problemas eran las raciones deficientes, la higiene era nomás bien, pero los ordeños eran intermitentes, o sea, una temporada estaban ordeñando a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, cuando repentinamente cambiaron a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces el organismo del animal está acostumbrado a que se lo maneje, se lo ordeñe a determinadas horas. Si cambiamos esas horas, hay un descontrol en el organismo y ahí es un estrés y es donde van a entrar los microorganismos, ¿no? Cambio de horas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Si estamos ordenando a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, debemos mantener esas horas en lo posible. O si no, hacer ese cambio gradual. No voy a empezar a las 4, si no voy a empezar a las 4 y estoy pensando ordeñar a las 6, pues comienzo un día a 4:30, después a las 5,
5:30 hasta llegar a las 6, pero no un cambio brusco de horario, ¿no? La higiene de las mamas, que es importante, es otro riesgo, ¿no? Si no se toman las medidas de higiene, de lavado y secado de las mamas y después el colocado de los pomos, vamos a tener problemas de mastitis, ¿no? Y también las probabilidades de contraer mastitis en las vacas aumentan con el número de partos, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que en las personas mayores, ¿no? De acuerdo, conforme va una persona avanzando en edad, aumentan los riesgos de enfermedades. Es igual en los animales, ¿no? Y en este caso aumentan los riesgos de contraer mastitis, ¿no? Ahora, en cuanto al periodo de lactancia, hay siempre el mayor riesgo durante los primeros meses de lactación, ¿no? Porque la producción de leche es mayor en esos primeros días y primeros meses. Entonces hay que hacer hay que tener un mayor cuidado en esos primeros días o en ese primer mes, ¿no? La estación del año, especialmente en la época de lluvias, tenemos mucho barro, entonces hay la probabilidad de que se contagien más de mastitis, ¿no? La infraestructura inadecuada, ¿no? No hay buenas alambradas, se dejan a veces alambres por ahí sueltos, ¿no? Hay clavos, hay alambres que pueden lesionar a las vacas, ¿no? Predisponen a mastitis. O los potreros con muchas plantas con espinas, también pueden causar lesiones y predisponer a mastitis, ¿no? Los signos clínicos. ¿Qué signos clínicos observamos en las vacas con mastitis? Bueno, hay una mastitis clínica y hay una mastitis subclínica. La mastitis clínica es la que podemos ver signos clínicos, ¿no? Y es aguda generalmente. ¿Qué podemos observar? Que la ubre está caliente. Hay dolor. Cuando comenzamos a ordeñar, la vaca se va a resistir al ordeño y si estamos ordeñando a mano, por ejemplo, y hay baldes, va a botar los baldes, ¿no? Y cuando ponemos las pezoneras, se resiste también a que se la ordeñe, ¿no? Entonces hay dolor, hay enrojecimiento. La ubre se pone dura, no se puede ordeñar muy bien y sale la leche con grumos. Esos grumos es pus, son glóbulos blancos, ¿no? E inclusive a veces hay sangre, ¿no? Y eso es importante a veces detectar en el manejo, ¿no? Cuando yo atendía una lechería, yo no entendía por qué aparecían vacas con mastitis y algunas vacas salían chorros mezclados con sangre, ¿no? Y no podíamos controlar la mastitis. Entonces tuve que preguntar a uno de los empleados ahí si no están habiendo problemas en el arreo de las vacas o los golpean, ¿qué es lo que pasa? Le digo, porque están apareciendo vacas con leche que sale sangre. Ah, me dijo, el Isidoro, cuando no quieren entrar las vacas, le patea en las ubres a las vacas. Ah, entonces esa era la causa. Entonces tuvieron que despedirlo al trabajador y se acabó el problema de mastitis, ¿no? Entonces, a veces el veterinario tiene que ser lo suficientemente hábil para detectar cuáles pueden ser los problemas. No era tanto bacterias, ya habíamos controlado bacterias, pero había ese problema de traumatismo, ¿no? Y para esta mastitis clínica, para detectar se utiliza la prueba del vaso con fondo oscuro. Escúcheme, nosotros como clínicos, como veterinarios, y eso es una observación para todos. Lo que pasa es que nosotros que estamos ya trabajando en el medio, conocemos los problemas que tiene el veterinario y los errores también que comete, ¿no? Debemos utilizar siempre términos no tan vulgares, ¿no? En los anteriores cursos yo les dije la prueba del vaso.
pero los alumnos me ponían la prueba del caneco. No, ya eso no viene al caso con el vocabulario de un veterinario, ¿no es cierto? O por ejemplo, yo estoy escuchando en las clínicas, dicen, señora, ¿ha hecho pipí su perro? No, ese es un término vulgar, no nos vamos a poner nosotros al nivel de los propietarios de los animales. No, eso da una mala impresión del profesional veterinario. ¿Qué dice? Ah, mire, igual que yo habla ese veterinario. ¿Será que sabe? ¿Será que es buen veterinario? O dice, ¿ha hecho popó su perrito? No, utilizaron, señora, ¿ha defecado su perro? No, ha hecho caca. No, utilizaremos términos ya adecuados al lenguaje veterinario. No, de eso depende, por eso de eso depende mucho el lugar que nos demos los veterinarios. Ah, no, si ese veterinario habla igual que nosotros, ¿qué va a saber? ¿No? Entonces, por eso es que los médicos a veces se ponen por encima del veterinario porque nosotros no nos estamos dando nuestro lugar como veterinarios, ¿no? En las clínicas deben estar bien vestidos, con su mandil preferiblemente blanco, ahora veo de todos colores, hasta parece que estuvieran en carnaval en algunas clínicas, ¿no? Entonces esos aspectos hacen mucho al prestigio del veterinario, ¿no? A cómo lo ve el propietario de los animales al veterinario, ¿no? Entonces, estén bien vestidos, hablen con los términos correctos para tomar la historia. El señor ha visto que defeca su animal. Sí, bueno, él le va a hablar con términos vulgares, pero no, por supuesto que no es veterinario, ¿no? Ya. Entonces, la prueba del vaso, que es un vaso de color negro que tiene un colador negro también, ¿no? Por eso se llama prueba del vaso de fondo oscuro. Entonces, ahí hacemos caer unos chorros de la leche y cuando tiene mastitis clínica vamos a ver que los grumos se han quedado en ese colador. Entonces, ahí es positivo a mastitis clínica. Pero la mastitis clínica es aquella mastitis que no se ve a simple vista, ¿no? La leche y la ubre parecen que estuvieran normales, pero esas vacas han disminuido en la producción y por supuesto la calidad no va a ser la mejor, ¿no? Pero esta mastitis subclínica se detecta con el reactivo de CMT, ¿no? El recuento de células somáticas. Esta prueba de mastitis clínica con el vaso de fondo oscuro debe hacérselo todos los días, ¿no? Para detectar la mastitis clínica. Y esta mastitis subclínica, bueno, yo le digo con cierta experiencia, en un principio lo hacía cada semana, pero conforme íbamos ya controlando la mastitis, ya lo distancié un poco, después de cada 15 días, después por lo menos una vez al mes hacíamos la prueba de mastitis subclínica, ¿no? Por supuesto que esta es más cara y hay que utilizar, tiene cierto costo, no es tan cara tampoco, pero tiene un costo porque hay que utilizar este reactivo de California, ¿no? Entonces, para detectar esta mastitis se utiliza el reactivo de California. Sus siglas son CMT, generalmente lo conocemos así, o quiere decir test de California, ¿no? Para mastitis. O se hace también el recuento de células somáticas. Esto es lo que hace la PIL, ¿no? Pero como veterinarios, lo que pueden hacer ustedes a nivel de campo es esta prueba de CMT. Esto ya se lo hace en laboratorio, ¿no? En una lab aquí en la Avenida del Ejército, ese laboratorio hace el recuento de células somáticas y también me he podido enterar que allá en Yapacaní, que hay también varios productores de leche, han instalado un laboratorio donde hacen el recuento de células somáticas, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, estas mastitis generalmente son también crónicas y duran más de 2 meses si no se los controla, inclusive por mucho más tiempo, ¿no? Pero nos disminuyen siempre la producción de leche.
Bueno, ahí tenemos la mastitis clínica, que lo hacemos con este vaso que tiene un colador. Bueno, en este caso el colador es de color negro, ¿no? Y hacemos el ordeño. Por ejemplo, aquí no vemos grumos, pero aquí fíjense, aquí tenemos gran cantidad de grumos o coágulos, ya como coágulos de sangre, de leche, ¿no? Entonces aquí el cuarto de estas vacas generalmente está caliente, más hinchado, duro, y las vacas no se dejan ordeñar, ¿no? Esta es la mastitis clínica que detectamos con la prueba del vaso con fondo oscuro. Y eso debemos hacerlo todos los días. Bueno, aquí estamos también. Entonces, esta es la del vaso con fondo oscuro, y esta es la prueba de California, ¿no? Ya, entonces, cada pocillo de este equipo representa a un pezón, ¿no? Este representa este pezón va a echarse la leche aquí, de este posterior derecho aquí, el posterior izquierdo a este lado, ¿no? Entonces hay que tener bien identificado eso, ¿no? Porque para hacer el tratamiento para mastitis necesitamos saber cuál de los cuartos está afectado, no hacer en todos, ¿no? Ya, entonces se coloca una pequeña cantidad, bueno, si el veterinario tiene que tiene que estar habituado a hacer esta prueba, ¿no? Entonces echa cierta cantidad de leche a estos pocillos, y la misma cantidad tiene que echar de reactivo. Entonces se realiza un movimiento un poco de la paleta, ¿no? Durante casi un minuto, y vamos a ver la presencia de coágulo y en algunos casos grumos, ¿no? De coagulación de la leche. Vamos a ver después, ¿no? Entonces volvemos a repetir que la mastitis subclínica no hay cambios en la ubre ni en la leche, pero hay bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas utilizamos? CMT o el recuento de células somáticas. Esta mastitis es la más frecuente que esta otra mastitis clínica, ¿no? Y es de larga duración, ocasiona grandes pérdidas, ¿no? Porque también tenemos que colocar a veces antibióticos, y cuando es una leche con restos de antibióticos no se puede mandar al comercio, ¿no? Es otra pérdida, ¿no? Y es un problema de salud pública. Si mandamos estos restos de antibióticos o de mastitis, puede ocasionarse estados alérgicos en las personas, ¿no? Que tienen a veces alergia a los antibióticos. O la misma mastitis, por ejemplo, puede producir, no la enfermedad, pero algunos trastornos gastrointestinales, porque tiene bacterias, ¿no? Ya. Bueno, la mastitis ambiental, esta es una fotografía del Prado, ¿no? Fíjense, hay una vaca echada ahí en el piso, entonces está propensa a contraer una mastitis ambiental que puede ser causada por Escherichia coli principalmente, puede ser Klebsiella, Enterobacter, inclusive Pseudomonas, ¿no? Entonces estas bacterias se hallan en la cama, en el piso, en los corrales y otros lugares, ¿no? Y la iatrogénica la mastitis iatrogénica es la que se produce por el uso de sondas que no son desinfectadas, ¿no? O que no están asépticamente estas agujas o sondas, aunque ahora, por ejemplo, vienen los pomos para mastitis ya con su cánula, no necesitamos poner otra cánula, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, esa mastitis iatrogénica es la que puede producir la infección por hongos o levaduras. La mastitis en la piel de los pezones, ¿no? A veces pueden haber heridas, por ejemplo, aquí estamos viendo una herida en el pezón de la vaca. Esto es una puerta de entrada para bacterias, entran directamente al interior del pezón y se van a la glándula mamaria, ¿no? Ya dijimos cuáles son las bacterias que
que pueden producirnos esta mastitis de la piel, ¿no? Streptococcus digalactiae, Uberi, Streptococcus bovis, Cromógenes, Icus y Simulans, ¿no? Entonces tiene mucha relación con el estado de la piel, con las lesiones que hayan en la piel. Eso es algo que hay que cuidar también en los animales. Entonces, en cuanto a la patogenia, entonces el microorganismo puede entrar, lo más frecuente es que entre por el conducto del pezón, ¿no? Vence las defensas. En los pezones hay una capa de queratina, que es una proteína, que forma un tapón ahí natural, ¿no? No en la punta, sino un poquito más adentro de la punta del pezón, hay esa capa de queratina que impide que las bacterias entren, ¿no? Pero en el momento del ordeño, esa capa de queratina sale, entonces están sin esa defensa por una media hora, una hora, ¿no? Entonces, por ahí pueden entrar bacterias, ¿no? Y se multiplican fácilmente a veces por los movimientos de propulsión que hay que produce las máquinas ordeñadoras o las manos del ordeñador, ¿no? Y también dijimos que las heridas o llagas en los pezones aumentan la incidencia de mastitis, ¿no? Entonces, afectan los conductos colectores, o sea, primero afectan a la parte baja de la glándula mamaria, luego pasan a los conductos más pequeños, ¿no? Y luego a los alveolos de la glándula mamaria, ¿no? Y ahí las bacterias, no se olviden que muchas bacterias producen toxinas, ¿no? Esto produce una inflamación, muchas veces la muerte de las células epiteliales que son glandulares, ¿no? Aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso hay un enrojecimiento de la ubre. Se produce una reacción inflamatoria donde están los leucocitos, los neutrófilos, monocitos o macrófagos, ¿no? Y van a aumentar la cantidad de células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Son los leucocitos, las células epiteliales, ¿no? Y la prueba de CMT y el recuento de células somáticas detecta estas células, ¿no? Y por eso se mide la gravedad de la mastitis, ¿no? Cuando es grave la inflamación, se produce un edema, una hinchazón de la ubre y enrojecimiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico, vamos a volver a repetir porque esto es importante. En la mastitis clínica hacemos, tomando en cuenta los signos clínicos, y hacer la prueba del vaso, esta prueba, ¿no? Vamos a ver la presencia de grumos generalmente cuando hacemos esta prueba. Y en la mastitis esto lo hacemos todos los días, y la mastitis subclínica, para lo cual utilizamos a nivel de campo este reactivo de California, el test de California para mastitis, ¿no? Y la paleta, es una paletita especial, ¿no? Esto lo hacemos, depende de la incidencia, podemos hacer ya le dije, cada 15 días o una vez al mes por lo menos, ¿no? Y en laboratorio se puede hacer el recuento de células somáticas y para caso de tratamiento hacer el aislamiento y la tipificación de las bacterias, ¿no? Y el antibiograma, ¿no? Bueno, hay pruebas de PCR, no es tan práctico, es más caro, pero el recuento de células somáticas sí se lo está haciendo a nivel de la PIL, en una lab y yo tengo conocimiento del laboratorio de Yapacaní, ¿no? Ahí se han asociado los productores de leche y han puesto un laboratorio, ¿no? Entonces, para la mastitis subclínica es la prueba de California y el recuento de células somáticas, y para la mastitis clínica es la prueba del vaso con fondo oscuro. Ahí está el test de California, el test de mastitis para la mastitis subclínica. Entonces, tiene mucha relación con el recuento de células somáticas, ¿no? Tiene mucha aproximación, ¿no?
Entonces ya le dije que tanto el recuento de células somáticas como el test de California detecta los leucocitos, las células epiteliales y también los microorganismos. No lo identifica, pero sí dice que hay bacterias, nada más, ¿no? Entonces, una leche normal puede contener menos de 200.000 células somáticas por ml. Eso es lo aceptable, ¿no? Ya vimos en el anterior cuadro, hasta 150.000 células somáticas por ml. Puede haber una pérdida de 5% que es aceptable, ¿no? E inclusive en algunas plantas colectoras de leche aceptan hasta 500.000 células por ml, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta prueba? El fundamento en que el reactivo que tiene sulfonato de sodio o púrpura de bromoquesol reacciona con el núcleo de las células somáticas, ¿no? Entonces, ahí se produce como una coagulación cuando hay muchas células somáticas, ¿no? Entonces, cuando es por encima de 500.000 o 400.000 células, se forma una reacción como gelatinosa. Aquí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos echando una parte del reactivo y vamos a mezclar con otra parte de la leche, partes iguales de la leche y otra parte igual del reactivo, ¿no? Y vamos a ver las reacciones. Entonces, cada veterinario al final establece su propia forma de interpretación de las pruebas, ¿no? No puede hacer un veterinario una prueba y después al otro mes otro, porque no lo va a interpretar exactamente igual el otro veterinario, ¿no? Entonces, decimos que hay trazas cuando hay una ligera precipitación, por ejemplo, aquí. Una ligera precipitación de la leche, donde aproximadamente son 300.000 células somáticas, ¿no? Hay que mover casi durante 1 minuto o 2 la paleta, porque en un principio a veces vemos una falsa aglutinación. Entonces hay que esperar unos 2 minutos, casi unos 2 minutos, y recién hacemos la lectura, ¿no? Entonces, eso significa 300.000, que no interesa mucho, ¿no? Pero leve positivo, ya se pone una cruz, ya puede significar 900.000 células somáticas, ¿no? O eso depende también del veterinario, ¿no? Y yo pongo a veces 2 cruces y 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Eso varía. Pero ustedes pueden agarrar este sistema, ¿no? Positivo cuando ya hay una formación de un gel más espeso y viscoso, ¿no? Donde ya pueden haber 2.700.000 células, ya es alto, ¿no? Y fuertemente positivo es cuando prácticamente como este, por ejemplo, ¿no? Donde ya hay formación de coágulos propiamente. Y seguro que esto va a reaccionar inclusive a la prueba del vaso positivo, ¿no? Entonces, esta leche no sirve para el mercado, ¿no? Y tampoco esta leche, ya estamos por sobre estos valores. Este levemente positivo podría mandarse tal vez, pero ya hay una pérdida aproximadamente de un 12%, 15%, ¿no? Ya. Entonces, más o menos así interpretamos los valores. Aquí sería tal vez tres cruces positivos. Aquí serían 2 cruces, ¿no? Aquí sería un leve, una cruz, y aquí casi negativo, ¿no? Más o menos. Pero eso hay que adquirir la práctica necesaria. Tratamiento. Ese es un problema en las lecherías, ¿no? El tratamiento, el veterinario tiene que saber cuándo hacer tratamiento, ¿no? Yo les voy a contar algunas experiencias que he tenido en el control de mastitis, ¿no? En primer lugar, cuando tenemos a veces una cruz de mastitis, con 3 o 4 ordeños durante 3 a 4 días, se puede controlar la mastitis, una mastitis subclínica, ¿no? Porque se ordeña más veces, entonces se eliminan más las bacterias que estaban ahí en la glándula mamaria. Y puede controlarse sin colocar antibióticos, ¿no?
Si no se resuelve así, generalmente lo que yo hacía era hacer el tratamiento en el momento del secado. O sea, cuando ya termina la producción de leche de la vaca, ya se llama el secado. O sea, se comienza a secar la vaca y que no produzca leche, ¿no? Un día se la ordeña, otro día no, así, hasta que disminuye la producción de leche, y ahí se hace el tratamiento durante 3 días con pomos intramamarios de secado, que se llama. Ya después, en la próxima lactación, ya se ve si la vaca mejoró, ¿no? Si ya no tuvo mastitis, sigue en el acto, pero si la mastitis continúa, hay que ver la posibilidad de eliminar esa vaca siempre que la producción sea baja, ¿no? Si esa vaca está produciendo 5 o 6 litros y tiene mastitis, no nos conviene mantener ese animal, hay que eliminar, ¿no? En la mastitis clínica, ahí no hay necesidad de estar pensando y tengo que hacer el tratamiento con antibióticos. Si puedo, mejor hago con antibiograma para saber qué antibiótico exactamente voy a colocar, ¿no? Si fracasa nuestro tratamiento, igualmente hago un intento en el momento del secado de la vaca, con los pomos de antibiótico. Y si no resulta, bueno, también tengo que evaluar la producción de la vaca, ¿no? Si es rentable, tal vez convenga mantenerla, pero si no, hay que eliminar del acto, ¿no? Entonces, siempre el veterinario también tiene que evaluar si resultó el tratamiento, es rentable mantener esa vaca, ¿no? También ver el bienestar del animal, eso es importante. Entonces, en el control es más importante, la prevención, ¿no? Porque los tratamientos no siempre van a resultar eficaces, pero la prevención, eso es lo que yo también noté en una lechería donde casi el 50% de las vacas, 60% tenían mastitis grave. Tuvimos que eliminar a esas vacas y comenzar ya los controles más rigurosos en el resto del acto, ¿no? Entonces, el lavado debe hacerse aquí en los pezones simplemente, aquí. Y secar, ahora tenemos papel desechable bastante y barato. Utilizamos esos papeles desechables para secar los pezones. No van a echar, que no se eche agua aquí, porque a veces en la parte superior de la glándula mamaria hay restos de suciedad y eso puede bajar aquí y contaminar los pezones. Entonces simplemente se echa agua aquí a los pezones, ¿sí? Y se seca con el papel. Y hacer la prueba del vaso todos los días, ¿no? Para detectar qué vacas tienen mastitis clínica. El control de la máquina de ordeño. Esto es en el Prado, por ejemplo. El control de la máquina de ordeño. Hay que hacer el control correcto, que succione de acuerdo, más o menos son 60, ¿cómo se llama? 60 succiones por minuto que debe hacer la máquina. Si está más o menos, vamos a tener problemas de mastitis. Puede causar lesiones en los pezones, ¿no? Si lo hacemos a mano, el ordeño, ¿no? Porque hay lecherías pequeñas que pueden estar haciendo a mano, entonces hay que cuidar el lavado de las manos, ¿no? Los ordeñadores tienen que lavarse las manos con una solución que contenga hipoclorito de sodio, ¿no? O lavandina en cierta proporción. Entonces, el ordeño correcto manual y también el control de la máquina de ordeño. Ahora, otra cosa que es importante, las vacas con mastitis hay que ordeñar al último para no contaminar el medio ambiente y producir el contagio a las otras vacas sanas. Entonces, las vacas sanas primero y al último las vacas ya con mastitis. Cuando estamos en el momento de ordeño hay que cuidar muy bien
¿no? De lavado y desinfección de las pezoneras con hipoclorito de sodio al 4%, no más. No crean que poniendo más desinfectantes vamos a mejorar la calidad. No, es ese porcentaje, ¿no? Si pone más lavandina, vamos a causar de repente irritación en los pezones, ¿no? Entonces, primero, después de sacar de una vaca, se pone en agua simplemente, se sumerge en las pezoneras y luego se pasa al otro recipiente que contiene el hipoclorito de sodio al 4%, ¿no? Se hace un ligero sacudido de las pezoneras y se introduce después en otra vaca que va a comenzar el ordeño, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes a tomarse en cuenta. Después que termina el ordeño, en cada vaca debe desinfectar, debe sumergirse cada pezón en una solución, son ¿cómo se llama? Se hace el sellado de los pezones con una solución que contiene yodo, ¿no? Hay varios productos que contienen yodo, son los mejores que contengan yodo mejor, ¿no? Y tienen además una sustancia oleosa que permite obstruir un poco el canal del pezón, de manera que si hay contacto con suciedad no entren fácilmente las bacterias, ¿no? Porque la capa de queratina se va a cerrar tal vez después de 1 hora o 2 horas. Y en este momento también es donde si hay que hacer al final de la etapa de ordeño, del periodo de ordeño de una vaca, cuando terminó su periodo de lactancia, hay que colocar los pomos intramamarios, ¿sí? Al final del ordeño. Bueno, eso sería, jóvenes, todo en cuanto a mastitis. Si tienen alguna pregunta y terminaríamos la clase ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No se han dormido, jóvenes? ¿Dónde está mi...? Todo bien, doctor. Ana? Se entendió bien, doctor. Ya, muy Sí, se bien. entendió bien, doctor. Muy bien. Ya, de todas maneras, si tienen preguntas en la próxima clase, igual me la hacen, porque a veces cuando están leyendo recién les van a entrar las dudas. No pueden hacerla nomás. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo lunes. Las grabaciones del lunes y de hoy día le voy a pasar ahora a la presidenta para que les pase por Drive a cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces quedamos ahí. Está bien, doctor, gracias. Ya, doctor, está bien, gracias. Muy bien. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. hasta luego, señoritas. Doctor, ¿será que de las otras clases igual lo puede pasar? No lo pasó todavía. Ya, Por favor. a ver, voy a averiguar. Creo que ya les he pasado a la presidenta. ¿Quién me está hablando? Ya le Ya, a la presidenta creo que ya se le ha pasado eso. A Diana. No, le doctor, no pregunté me, a la presidenta que me dijo que no Diana. lo tiene. A ver, Diana. no me lo pasó, doctor. Yo le escribí, le dije si me lo podía pasar y me dijo, se lo voy a pasar y no me lo ha pasado hasta ahorita. Voy a hablar con mi secretaria. Tengo mi secretaria quien hace el trabajo. ¿Ya? Yo voy a verificar eso. Ok, Ya. doctor. Ya. Bien, entonces nos veríamos el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Doctor, buenas tardes. Una consultita quería hacerle. Sí, sí. Adelante. Quería consultarle si su persona le hizo llegar una lista al doctor Juan Carmelo sobre lo que van a adicionar. No, no le puedo hacer porque hay muchos, yo no quiero ser discriminador, ¿no? Sino que el doctor Juan Carmelo tiene que ver si es por cruce de horario o qué problema es, eso yo no lo puedo verificar aquí, ¿no? Entonces, él tiene que decidir. Yo voy a mandarle nuevamente un mensaje a Juan Carmelo, que él nomás decida quiénes van a entrar, pero ya le dije que no más de 5 de los que ya están inscritos, ¿no?
Entonces, voy a mandarle, en este momento le voy a mandar un mensaje a él, voy a hablar. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien.